Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muy bien, vamos a continuar con toda la unidad de sistemas energéticos. Vamos a retomar con el último, que es el sistema aeróbico o sistema oxidativo. Ya habíamos visto el sistema aláctico y el sistema láctico, ¿sí? Entonces, solo recordar que tenemos los tres sistemas. Los tres sistemas se ponen en funcionamiento dependiendo de la intensidad que sea del ejercicio. Entonces, siempre para obtener energía, lo que vamos a hacer es tomar los sustratos, que se acuerdan que eran los hidratos de carbono, la fosfocreatina o las grasas, principalmente, ¿sí? Y dependiendo de la intensidad, se generan un montón de reacciones químicas que me ponen como biodisponible el ATP. Siempre hay reacciones químicas en el medio para formar ATP. Y para eso necesitamos enzimas. Ahora vamos a ver que existen también, o ya vimos antes, que existen coenzimas. Entonces, solo recordar que el sistema anaeróbico, todo el proceso químico se realiza en el citoplasma de la célula. Bien, en cambio, la mayoría de todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en el sistema oxidativo se llevan a cabo en una organela de la célula que se llama mitocondria, ¿sí? Esta es la mitocondria, que es como una mini bacteria en donde se lleva a cabo la respiración celular aeróbica. ¿Bien? ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno va a oxidar a los sustratos energéticos para obtener energía. ¿Cuáles son esos dos sustratos? El hidrato de carbono y los lípidos. Entonces acá vamos a tener dos sustratos metabólicos, ¿m? Dos sustratos energéticos. Esta es la mitocondria, de nada, tiene dos membranas, ahí tiene las crestas y una parte, la parte interna. Lo que interesa es que sepan que esta mitocondria es importante porque aquí se fabrica la energía. Muy bien, en este proceso de fabricación de energía se va a oxidar el sustrato y se van a producir dos mecanismos metabólicos o dos reacciones químicas que van a terminar fabricando el ATP. Estas dos reacciones químicas o dos circuitos químicos se llaman el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Bien, son dos mecanismos que están acoplados uno al otro. ¿Sí? Primero sucede el ciclo de Krebs y luego sucede la cadena respiratoria. Bien, eso sucede en la mitocondria, con lo cual el ciclo de Krebs tiene un montón de reacciones químicas, son un montón de pasos químicos con un montón de enzimas en el medio, ¿ven? Que hay un montón de enzimas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder en el ciclo de Krebs? Básicamente se van a fabricar NAD y FAD, ¿sí? Que son dos coenzimas que se van a utilizar en la cadena respiratoria para luego fabricar el ATP. Entonces, para hacerlo sencillo, estos dos ciclos actúan acoplados. Primero se da el ciclo de Krebs, ¿sí? Donde principalmente se fabrican NAD y FAD. Ese NAD y FAD es tomado por la membrana interna de la mitocondria. Esto sucede aquí, con lo cual un montón de enzimas van a generar una serie de reacciones que son 6 pasos, ¿sí? Y eso va a terminar fabricando el ATP que se queda disponible para que el músculo lo pueda utilizar como energía. ¿Mm? Entonces, ¿cuáles son, como dijimos recién, los sustratos metabólicos, de los sustratos energéticos del sistema oxidativo? Bueno, los, las grasas
el glucógeno, hidrato de carbono, y las proteínas en última instancia. ¿Sí? Entonces, la, ven que habíamos visto como las 5 características del sistema, ¿sí? Vamos a tener principalmente el sustrato, grasa y glucógeno, ¿sí? Vamos a tener la enzima, las enzimas más importantes podemos nombrar aquí la citocromo C y podemos nombrar la ubiquinona, ¿sí? Que son dos enzimas, perdón, la coenzima Q10, ¿sí? Que son dos enzimas importantes en la cadena respiratoria para que se termine de formar ATP. La capacidad del sistema y la potencia del sistema, ¿sí? Recuerden que esto puede ir de minutos hasta días o hasta horas, ¿sí? Dependiendo de siempre la intensidad, ¿no? Si va a ser a ver, una maratón que puede durar 2 horas, ¿sí? Estamos entre este tiempo y obviamente no vamos a llegar a los días, pero la potencia del sistema y la capacidad va entre minutos y horas, dependiendo qué sustrato voy a utilizar. Entonces, el hidrato de carbono se almacena en el músculo y en el hígado en forma de glucógeno. Y la grasa se almacena dentro del músculo, intramuscular, y fuera del músculo. Fuera del músculo se almacena en el tejido adiposo. Bien. Con lo cual, ahora después van a entender por qué el glucógeno al principio de la actividad aeróbica es el sustrato de preponderancia, porque está mucho más biodisponible. Y por último, la especificidad. Estos sustratos se van a utilizar mediante el oxígeno que los va a oxidar a los dos, va a entrar en estas reacciones químicas y es una actividad muscular o un deporte que sea de baja y de moderada intensidad y de larga duración, ¿sí? Acá tenemos los dos sustratos metabólicos. Ahora vamos a ver un poquito mejor esto. Entonces, las grasas son menos accesibles para el metabolismo celular porque primero deben ser reducidas desde su forma más compleja, que son los triglicéridos, a sus componentes más básicos, el glicerol y los ácidos grasos, ¿sí? Un triglicérido es un glicerol con 3 ácidos grasos, ¿sí? Entonces yo tengo que descomponer el triglicérido para que el ácido graso esté disponible y la mitocondria lo pueda oxidar. Lo mismo que el glucógeno lo tengo que descomponer en glucosa para que después pueda oxidarse y generar todos los sustratos para la formación de ATP, ¿sí? Entonces, solo estos se utilizan como sustrato para formar ATP. En el caso de las grasas es el ácido graso y en el caso del glucógeno va a ser la glucosa, la que primero entra, se genera la glucólisis y luego se sigue su ruta metabólica para ser oxidado. Ahora vamos a ver un poco mejor eso. Entonces, se obtiene sustancialmente más energía de una cantidad determinada de grasa que de la misma cantidad de hidrato de carbono. Esto es interesante. Yo tengo más ATP si oxido grasa que si oxido hidrato de carbono. Lo que sucede, el hidrato de carbono está mucho más biodisponible que las grasas, sobre todo al principio. Como eso es entrenable, a medida que yo entreno cada vez más en el sistema aeróbico, voy a tener mucha más biodisponibilidad de grasa. Por lo tanto, más preponderancia del cuerpo a oxidar la grasa y a tener más energía. Entonces, el ritmo de liberación de energía de estos compuestos es demasiado lento para satisfacer toda la demanda de energía de la actividad muscular intensa, ¿sí? Sobre todo lo de las grasas. Entonces, comparando con las grasas y proteínas, los hidratos de carbono siguen siendo el combustible favorito durante el ejercicio aeróbico, sobre todo al principio y cuando tiene alta intensidad.
¿sí? Ya que proporciona energía mucho más rápido mediante los procesos oxidativos. ¿No? Recuerden, en el aeróbico, dentro del aeróbico, tengo las grasas y los hidratos de carbono, las proteínas como un sistema de emergencia. De los tres, el favorito, sobre todo al principio, cuando estoy siempre dentro del sistema aeróbico y yo no estoy formando ácido láctico, pero el ejercicio es un poquito intenso, siempre de leve o de moderada intensidad, siempre el sustrato predilecto van a ser perdón, el hidrato de carbono. Entonces, vieron que al principio, por eso aclaré que dice baja y moderada. Si yo estoy en moderada intensidad, es probable que use este. Y si estoy en baja intensidad, es probable que use este. Pero siempre estamos hablando del sistema aeróbico, ¿sí? Porque acá no hay formación de ácido láctico. Muy bien. Un detalle es que, a saber, es que el entrenamiento de resistencia, que es el sistema aeróbico, o sea, correr baja intensidad o moderada, pero mucho tiempo, aumenta la concentración de GLUT4. GLUT4 es un receptor de las células musculares, es un receptor de insulina, ¿sí? Por lo tanto, la capacidad oxidativa se correlaciona directamente con la concentración de estos receptores. Estos receptores aumentan mucho cuando yo hago trabajos en resistencia, ¿sí? Por eso las personas que tienen diabetes con mucho azúcar en sangre, al aumentar estos receptores, y yo le hago trabajos aeróbicos de moderado, lo que va a hacer es sacar la glucosa de la sangre y a través de este receptor meterlo dentro de la célula, con lo cual eso baja el nivel de glucemia y es muy favorable para las personas que tienen diabetes, ¿no? Proteínas. Las proteínas pueden aportar 10 o 15% de energía en el sistema aeróbico para mantener un ejercicio prolongado. Se usan en el sistema de emergencia cuando ya se acabó todo el- el hidrato de carbono y cuando se acabó toda la grasa, ¿sí? Son las unidades más básicas de la proteína que son los aminoácidos. Algunos de estos aminoácidos pueden usarse para obtener energía, pero se utilizarán, eh, como dije antes, cuando el músculo entra en zona de emergencia. Y eso sucede después de las 4, 5, 6 horas de ejercicio. El músculo puede metabolizar directamente valina, leucina y isoleucina para formar ATP. Estos son los aminoácidos, ¿no? A partir de los cuales se forma ATP. ¿Cómo elige el músculo el sustrato del ejercicio? Bueno, eso es un poco lo que estábamos hablando recién. Los resultados obtenidos a partir de la realización de biopsias musculares indican que principalmente que los principales factores que determinan la mezcla de sustrato energético durante el ejercicio son la intensidad, la duración del ejercicio, la forma física y el estado nutricional del individuo. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que teníamos las tres cajas de ahorro, la de dólares, la de euros y la de pesos. ¿Cuál voy a usar para fabricar ATP? Siempre lo principal va a ser la intensidad del ejercicio. Si la intensidad es baja, moderada o muy alta, altísima intensidad, voy a utilizar un sustrato u otro. ¿Qué otra cosa en forma secundaria? Bien, va a ser la duración del ejercicio. ¿Cuánto dura lo que estoy haciendo? ¿5 segundos? ¿Dura 3 minutos a una alta intensidad? ¿O dura 45 minutos a una intensidad moderada? Entonces ahí tenemos los tres ejemplos, ¿sí? La forma física, y claro, porque si yo estoy entrenado, ¿sí? Cambia mucho la elección del sustrato. Porque, por ejemplo, si yo estoy entrenando para una maratón, es muy probable que lo que más utilice en el largo del tiempo que voy a correr la maratón van a ser las grasas, pero porque ya estoy entrenado, ¿sí? En cambio,
Si yo no estoy entrenado y me voy a correr una maratón, lo más probable es que use el glucógeno. ¿Mm? Sobre todo en la mayoría del tiempo. Recuerden que de la grasa saco más energía. Y el estado nutricional. Y por supuesto que todas estas tres cosas y el entrenamiento tienen que ver con lo que estoy comiendo. Bien, si yo voy a correr una maratón y me conviene tener una dieta en hidrato de carbono y más en grasas. Si yo voy a correr 100 metros, me conviene tener una dieta más donde tenga más fosfocreatina. Bien, y entonces el aspecto nutricional del individuo tiene que ver porque me va a hacer que el sustrato metabólico esté biodisponible y esté almacenado en el músculo para poder utilizarlo. Ejercicio intenso. La realización de este tipo de ejercicios desencadena una respuesta neurohormonal caracterizada por el aumento de noradrenalina, adrenalina y glucagón. Esto lo vamos a ver un poco mejor después en la parte de hormonas, pero sepan que cuando yo hago ejercicio no hay insulina disponible, porque la insulina es una hormona hipoglucemiante que lo que hace es bajar el azúcar que hay en sangre. ¿Sí? Y eso sucede después de comer. O sea, en una instancia postpandreal, cuando yo como demasiado azúcar, hay mucho azúcar en sangre, entonces se libera la insulina en reposo para que pueda descender esos niveles de glucosa. ¿Sí? Todo lo contrario sucede en el ejercicio. En el ejercicio se liberan hormonas como la adrenalina, noradrenalina y el glucagón, que es la parte antagónica de la insulina. ¿Sí? Bien. Esta liberación hormonal tiene una implicancia o una incidencia sobre los sustratos metabólicos. Por ejemplo, el glucagón o la adrenalina son hormonas lipolíticas que hacen, me ayudan a descomponer la grasa para que la grasa esté biodisponible para el músculo. Ven que acá, por ejemplo, dice la hormona glucógeno fosforilasa, ¿sí? Entonces, esto lo vamos a ver un poco mejor cuando veamos hormonas, pero sepan que cuando yo hago ejercicio hay determinadas hormonas que se liberan, como por ejemplo estas tres, y estas tienen implicancia o tienen una función sobre los sustratos metabólicos para poder ponerlos biodisponibles para el músculo. Es como si hubiera un gestor que me hace los trámites para que yo pueda sacar la plata de la caja de ahorro mucho más rápido. Ejercicio moderado a leve y prolongado. Bien, ¿qué sucede en general? Esto es en general. Al inicio del ejercicio aeróbico, moderado o leve, prolongado, vamos a poner siempre el mismo ejemplo, una maratón o correr una hora y media seguidas, la principal fuente de energía va a ser los hidratos de carbono. Pasado un tiempo, y este tiempo es variable, porque si yo estoy muy entrenado, es probable que no llegue a los 20 minutos y que a los 15 o a los 10 o antes, por ahí empiece a utilizar más las grasas como sustrato energético. Entonces, pasado un tiempo, aproximadamente 20 minutos, la energía de la cual voy a sacar para poder seguir corriendo va a ser aportada un 50% por el azúcar y un 50% por las grasas. ¿Sí? A medida que sigo corriendo, es bastante probable que el glucógeno, el azúcar, se acabe y tenga que utilizar las grasas. ¿Sí? Esto es en forma general. Esta mezcla de utilización, que yo puedo utilizar uno u otro, donde al principio siempre más hidrato y después se va mezclando, depende de qué. Y esto es lo que quiero que sepan, como siempre, la intensidad del ejercicio. ¿Sí? Cuanto más baja es la intensidad, más utilizo las grasas.
sobre todo al principio, ¿sí? Luego de un periodo de entrenamiento, ¿sí? Yo voy a poder subir la intensidad siempre dentro del sistema aeróbico, voy a poder correr un poquito más rápido y voy a seguir utilizando las grasas como el sistema energético. Ahora lo vamos a ver. Pero siempre que utilice una cosa o la otra eh, lo más importante va a ser la intensidad del ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo se oxidan las grasas? La oxidación de los ácidos grasos en el músculo esquelético depende de dos factores fundamentales para cualquier tasa metabólica. Estos son la disponibilidad de ácidos grasos, como dijimos antes, ¿sí? Y la capacidad de los tejidos para oxidarlo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poder fabricar el auto si me traen los elementos necesarios, si me traen la chapa con todas las puertas, los vidrios y demás, esta sería la disponibilidad de ácidos grasos, y si tengo empleados en la fábrica que los puedan oxidar. Entonces, estas dos variables son las que hacen que la mitocondria pueda utilizar el ácido graso para oxidar, ¿sí? La grasa intracelular y extracelular proporciona entre un 30 y un 80% de la energía necesaria para la actividad física, dependiendo del estado nutricional, del grado de entrenamiento y de la intensidad y la duración del ejercicio. Recuerden que hay grasa dentro del músculo y después el resto está almacenado en el tejido adiposo. Bien, la activación simpática y disminución de los niveles de insulina, esto es durante el ejercicio, son los factores que favorecen la movilización de los ácidos grasos en el tejido adiposo. Empiezo a hacer ejercicio, hay actividad simpática, el sistema nervioso simpático se pone en alerta, se libera adrenalina y noradrenalina, se disminuyen los niveles de insulina y eso hace que yo pueda empezar a movilizar los ácidos grasos que están alrededor de la cintura, por ejemplo, y llevarlos hacia el músculo, que es donde se va a utilizar. Este es el mecanismo por el cual yo pierdo peso. Si yo corro 1 hora, 2 horas todos los días, va a haber mucha movilización de ácidos grasos hacia el músculo y estos ácidos grasos estaban en el tejido adiposo, por lo tanto voy a perder grasa, ¿sí? En ejercicios de intensidad moderada, los triglicéridos y los hidratos de carbono aportan aproximadamente energía en partes iguales. Pero según se va prolongando la duración de la actividad, 1 hora o más, la utilización de los ácidos grasos va siendo mayor, de forma paralela a cómo se van vaciando los depósitos de glucógeno. Es lo que dijimos antes. Al principio se usa más hidrato de carbono, luego 50 y 50, llegada a la media hora, que eso va a depender del estado de entrenamiento, y se empieza a vaciar los depósitos de glucógeno del músculo y luego prevalece la utilización de ácidos grasos. El descenso de la glucosa sanguínea y por lo tanto la insulina es un estímulo para la lipólisis. Lipólisis es la destrucción o la descomposición de grasas. Acá hay un detalle importante. El entrenamiento favorece la utilización de grasas y el ahorro de hidrato de carbono, que es lo que les mencioné antes. Cuanto más entrenado en resistencia estoy, mi cuerpo va a tender y la mitocondria va a tender a oxidar principalmente las grasas y no el hidrato de carbono, ¿sí? De manera que para una misma intensidad relativa de entrenamiento, un sujeto entrenado obtiene un mayor porcentaje de aporte energético de las grasas que un individuo sedentario, que es lo que les mencioné al principio. ¿Sí? Una persona entrenada, eh, con respecto a un no entrenado en forma de resistencia, saca mucha más energía porque su metabolismo oxidativo tiene predilección por las grasas. Y recuerden que de las grasas obtengo más ATP que del hidrato de carbono. Muy bien.
¿Cuáles son los factores que determinan los diferentes sustratos en el ejercicio? Estos los vamos a nombrar y los vamos a desarrollar en la última clase previo al examen. Lo principal, y está como siempre, en mayúscula, es eh, en función de la intensidad. Depende de la intensidad, voy a elegir un sustrato u otro. La duración, la condición física previa, qué entrenamiento tengo, las concentraciones, ¿sí? Previa al ejercicio, la dieta, el sexo, si soy hombre o mujer, los factores ambientales y la composición fibrilar del músculo, ¿sí? Recuerden que el músculo rojo tiene predilección por el sistema aeróbico, el músculo blanco por el sistema anaeróbico, ¿sí? Bien, hasta acá les dejo esta clase y ya lo último lo vamos a ver cuando nos veamos en forma presencial. Les dejo un saludo.